Hoy vamos a caminar sobre una enseñanza, algo que hace un tiempo el Señor también nos hablaba a través del pastor Juan Carlos, y el Espíritu esta mañana orando me lo traía al recuerdo. Y bueno, aunque la vasija es distinta, espero que la esencia sea la misma, porque es parecida a la enseñanza, pero con algunas connotaciones, y es la capacitación del aposento alto. Si quieres tomar nota, el título de esta enseñanza se llama La capacitación del aposento alto. Vamos a hablar del espíritu. Digo conmigo, el espíritu. El espíritu del aposento alto. Algo que tú y yo me confieso que es algo que necesito con urgencia. Necesito con urgencia ese espíritu que se manifestó en el aposento alto. Me siento como a veces en este aspecto de mi vida, como en la orilla del mar, chapoteando con los pies. ¿Has estado alguna vez en la orilla del mar? Y como que lo que el espíritu del aposento alto quiere darnos a nosotros es un océano insondable donde nos tenemos que atrever a sumergirnos. ¿Os ha pasado alguna vez estar en una piscina y estar agarrado al borde porque no sabías nadar? Y te da miedo soltarte, ¿verdad? Y estamos solamente disfrutando de la piscina, pero no estamos disfrutando de la piscina, sino que o estamos siempre haciendo pie, o estamos agarrados al borde. Pues el Señor quiere que nos soltemos, que aprendamos a nadar. Dile que tienes ahora, tienes que aprender a nadar en el Espíritu. Tenemos que aprender a navegar en el Espíritu, porque cuando estamos en el Espíritu y no hacemos pie, ya entramos en la dimensión donde Él nos lleva. Ya es el Espíritu el que nos lleva, es el Espíritu el que nos guía. Ya no somos nosotros ni nuestra propia seguridad, ni nuestra propia estar agarrados, sino que necesitamos el Espíritu del aposento alto. Urgentemente. Amén. Ahora, vamos a leer, aunque no, todavía no, pero vamos a leer en Juan capítulo 13. Quieres, puedes ir buscándolo. Juan capítulo 13, del 1 al 17. Ahí vamos a ver la última noche que Jesús está con sus discípulos. Precisamente fue en un aposento alto. Era la Pascua. El Señor había preparado un aposento para cenar con sus discípulos, para tomar la Pascua con ellos. Él dijo a sus discípulos que había en Jerusalén un lugar preparado para tomar con ellos la Pascua, la cena. Como sabéis, la Pascua era la cena que los judíos celebraban para, de alguna manera, conmemorar la liberación que el pueblo de Israel había tenido por parte de Dios del pueblo egipcio. Era una celebración en donde se recordaba cómo Dios había sacado a Israel con mano poderosa y les había librado de la garra de Egipto. Y, por supuesto, Jesús todo esto lo entendía perfectamente. Jesús sabía que esa tipología era un anuncio profético, porque Jesús, era el Cordero, el auténtico Cordero Pascual, el Cordero que iba a traer verdadera Pascua. Pascua, la palabra Pascua quiere decir pasar por alto. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Cuando untaron con el dintel, con la sangre del Cordero, pasó el ángel de la muerte y pasó por alto. Mató a todos los primogénitos de Egipto, pero no mató a los primogénitos de la casa de Israel, porque Pascua significa pasar por alto. Jesús, con su sangre preciosa, nos roció a todos nosotros y el pecado y la muerte pasa por alto de nosotros. Él es nuestro Cordero. Puedes decirle de al lado, Él es mi Cordero, aleluya. Él es el que me ha traído verdadera liberación y salvación. En aquella última noche de Jesús con sus discípulos, aquel jueves en la noche, porque era jueves, en esa cena hace algo importante Jesús, muy, muy importante. Y es que le lava los pies a sus discípulos y les hace una pregunta. Dice, ¿sabéis lo que os he hecho?
Y resulta que le dice a Pedro, Pedro, porque yo creo que conocía a Pedro ya, ¿no? Yo creo que lo vio ya con el gatillo, como para decirle, y dice, Pedro, tú, porque sabéis que él se puso ahí como, ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies, Jesús? Tú no comprendes lo que yo estoy haciendo, Pedro, pero lo vas a entender después. Lo que estaba sucediendo en aquel aposento alto fue algo muy, muy importante, algo que era esencial. Yo creo que Jesús estaba pensando, Pedro, esto es algo que va mucho más allá de una cena bonita, que va mucho más allá de una agradable velada, que va mucho más allá de un acto cariñoso de Jesús hacia sus discípulos. O sea, lo que allí estaba pasando es que el Maestro Jesús estaba capacitando a sus discípulos, estaba de alguna manera marcando sus vidas para siempre. De hecho, era imprescindible que los discípulos vivieran este acontecimiento. Y sabes, esta experiencia no solamente bendijo en aquel momento a los discípulos y marcó la vida de los discípulos, esta experiencia nos trae a nosotros una gran enseñanza. ¿Queremos verla? Amén. Así que vamos a leer Juan capítulo 13, verso del 1 al 17. Dice, voy a leerlo de aquí, la Reina Valera. Ay. Bueno, lo tenemos ahí, ¿no? ¿Lo podéis leer vosotros ahí en pantalla? ¿Lo veis bien? ¿O está muy pequeño? Está algo pequeño, ¿verdad? Oye, ¿sabéis que estoy perdiendo vista? Ya de cerca no veo nada. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, verso 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, o sea, le tocó a Pedro, ¿no? Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice el bueno de Juan aquí, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices, doblemente felices seréis si las hiciereis. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién no le da un aplauso a esta? Es impresionante. Aquel aposento alto, probablemente, según muchos comentaristas bíblicos y muy fidedignos, todos ellos, era la casa de María, que era madre de Juan Marcos. Y lo que pasó en ese aposento fue
tan importante que Jesús le dice a Pedro, Pedro, si no te lavo, no vas a tener parte en lo que viene por delante. O sea, esto que vais a vivir esta noche, Pedro, esta última cena conmigo, la noche en la que yo voy a ser entregado, esto que vais a vivir te va a capacitar, Pedro, para el día de mañana, para que tú me puedas servir, para que tú puedas servir no solamente a mí, sino servir a tu generación y a todos los que yo voy a poner alrededor tuyo. Y aunque ahora, Pedro, no lo entiendes en toda su dimensión, algún día lo vas a entender. Wow. O sea, todo lo que vas a recibir, Pedro, en este lavamiento, en esta noche de aposento alto, te va a capacitar. Di conmigo, capacitar. Y el mensaje se titula así, ¿verdad? La capacitación del aposento alto. Y vamos a meditar sobre el espíritu que había en ese lugar, en esa última cena. Y quiero hacer una investigación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estás estudiando la carrera de periodismo, en periodismo te enseñan a hacer preguntas para poder entender una noticia o para asimilar un hecho o un suceso que ha acontecido. Así que vamos a hacer 8 preguntas. ¿Te parece bien? Vamos a hacer 8 preguntas. Le vamos a preguntar a este capítulo 13 de Juan, a estos primeros 17 versículos del capítulo 13. Le vamos a preguntar ¿qué? ¿Estás tomando nota? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Ayúdame a contar. Son 8 preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Primera pregunta es ¿qué? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lo hemos leído, ¿verdad? Jesús se levanta de repente en la cena, se quita su manto y tomando una toalla se la ciñe, como hacían los siervos, los esclavos. Esto se hacía, el que lo hacía en casa era el menor de los esclavos, el más pequeño de los esclavos, porque como sabéis, no había asfalto en aquella época, sino que los caminos eran de tierra y no solamente había tierra, sino que había orín, había estiércol del ganado, de los animales. O sea, caminar con esas sandalias por la calle era algo que te hacía mancharte mucho los pies. Entonces, cuando entraban a una casa, el esclavo, el menor de todos los esclavos, el más pequeño, el más insignificante, era el que tenía el cometido de lavar los pies a los que entraban. ¿Por qué? Porque no había sillas. O sea, eran unas mesas pequeñitas, muy bajitas, y se sentaban así de lado. Y resulta que, imagínate que Belén se sienta a mi lado y mis pies están justo en la trompa de Belén. Entonces yo tengo que tener los pies bien limpios para poder sentarme a cenar. Así que eran los siervos más pequeños los que hacían esta labor. Entonces resulta que Jesús se levanta, se quita el manto, se ciñe una toalla, echa agua en una vasija, en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? Antes de la fiesta de la Pascua, como hemos leído. Dice ahí el texto, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, lo que llamamos fue ahora lo que se celebra en Semana Santa, el Jueves Santo. No sabemos exactamente, fíjate que no sabemos exactamente la fecha en la que nació Jesús, ni siquiera otros acontecimientos de la vida de Jesús, pero sí sabemos que cuando sucede esta cena y este lavamiento de pies es jueves. Fue ese jueves que en Semana Santa se llama Jueves Santo, cuando fue Jesús traicionado, cuando fue entregado, cuando fue, yo lo diré, el arresto de Jesús. Y Jesús celebró la Santa Cena o la Pascua con sus discípulos y también tuvo lugar este lavamiento de pies en la noche. Como sabéis, Jesús después fue a orar al Monte de los Olivos, donde solía hacerlo, y allí Jesús fue entregado por un beso, el beso de Judas. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, Judas. Y ahí sabéis el acontecimiento, ¿verdad? Que Pedro se levanta, saca su espada, le corta la oreja a Malco y Jesús hace un milagro, se la vuelve a poner, no sé cómo lo hizo allí, ¡pac!, le pega la oreja otra vez, le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, que no te enteras de nada, como siempre.
Y así fue, cómo se cumplió lo que estaba escrito proféticamente. Jesús estaba cumpliendo todas las profecías porque dice que iba a ser apresado entre malhechores. Así que Jesús estaba cumpliendo todo lo profetizado acerca del Mesías Salvador. Entonces resulta que lo apresan, lo llevan al Sanedrín. Fíjate, lo llevan al Sanedrín violando todas las leyes porque no era legalmente lícito llevarlo al Sanedrín. Ahí violaron el código de lo que era la justicia en aquel momento bajo el gobierno del Imperio Romano. Algunos hombres que estaban allí en ese Sanedrín, que eran justos, como por ejemplo Nicodemo o como Gamaliel, no quisieron ser parte de lo que allí estaba pasando y se alejaron de ese momento. Y comienza la pasión de Cristo. Comienza la tortura. Comenzaron los golpes a nuestro Señor, los insultos, los puñetazos. Es necesario que entiendas que aquella noche terrible en el huerto de los olivos, dice que Jesús se angustió hasta la muerte. O sea, y él buscó su fortaleza en la oración. Buscó en oración fortalecerse, buscó en oración la fuerza del Espíritu, la fuerza del Padre. Buscó en oración lo necesario para poder cumplir su misión, su cometido de ser el Cordero de este mundo. A tal punto, escúchame bien, se angustió Jesús. Esto es muy importante porque cuando estudias esto médicamente es impresionante. Tengo un libro donde se explica muy bien la pasión de Cristo y todo lo que Él soportó, ¿no? Pero dice que se angustió a tal punto que sudó sangre. O sea, sudar sangre es eso que se conoce, es algo que pasa, que se conoce como hematidrosis. Y llegó a tal extremo de estrés y de angustia que se rompieron. Eso pasa porque se rompen tus capilares y por las glándulas sudoríparas brota sangre. O sea que a tal momento de presión llegó Jesús que sus capilares estallaron y empezó a sudar sangre. Y esto pasa cuando una persona llega a un extremo físico, psicológico y emocional que va más allá de una crisis de ansiedad. O sea, es algo tremendo. Y dice que eso sucede y lo que hace es que tus nervios se ponen tan hipersensibles, todas las terminaciones nerviosas se ponen tan hipersensibles que incluso la brisa del aire te duele, te daña. Por lo tanto, de ahí en adelante, imagínate todo lo que Jesús experimentó, que de por sí ya fue terrible, pues hay que multiplicarlo, no sé por cuánto, pero imagínate, porque estaba con sus nervios a flor de piel por todo lo que estaba pasando. O sea, lo que era una tortura quizás común en ese ámbito, en ese momento de la historia, no fue común para Jesús, porque se ensañaron con él. Porque además también había poderes diabólicos en cada azote, en los golpes, en los insultos, en esos juicios que estaba soportando ahí en el Sanedrín ante Herodes, después ante Pilatos, esa vergüenza que tuvo que soportar al ser entregado a cambio de Barrabás y ver cómo un pueblo que le había clamado unos días antes diciendo que hosana al rey, ese pueblo estaba pidiendo que le crucificaran. Imagínate, ¿verdad? Jesús abandonado por su pueblo, abandonado por los que le amaban. Y estaban allí gritando, ¡crucifícalo! Los golpes. Y el ver que su pueblo, el pueblo que tanto él amaba, no quería saber nada de él. Bofetones, una corona de espinas, los golpes, los latigazos. Jalaban su barba y le arrancaban la barba a tirones. Absolutamente todo eso lo sufría más por haber llegado en ese estado, ¿no?, de hematidrosis. ¡Wow! Tremendo lo que Jesús pudo sufrir, ¿verdad? Te paso el libro. Es difícil llegar a comprender cuánto sufrió. Y no solamente sufrió físicamente, sino que sufrió espiritualmente, emocionalmente. Se quedó solo. Vio cómo la oscuridad se ceñía sobre él y también físicamente, por supuesto. Fue horrible. Dice que el viernes fue crucificado. Estuvo 6 horas en la cruz, hasta las 3 de la tarde. Lo llevaron al sepulcro desde la tarde del viernes. Luego estuvo allí enterrado o sepultado todo el sábado y el domingo en la mañana resucitó. Por tanto, al tercer día. ¿Por qué al tercer día? Porque contamos la tarde del viernes, un día, el sábado entero,
y el tiempo que estuvo el domingo. Entonces al tercer día Jesús resucitó. ¡Aleluya! La muerte no pudo retener al autor de la vida. Gloria a Dios. Por eso, volviendo al tema, lo último que iba a hacer en la tierra Jesús era esta cena. Y era muy importante, aparte de lo que iba a hacer después cuando resucitara y estuviera esos 40 días con sus discípulos apareciéndoseles, este acontecimiento, lo que él estaba haciendo en esta última cena en la tierra era muy importante. Cada palabra de Jesús, cada acto de Jesús, cada consejo, cada ánimo, cada consuelo, cada palabra de consuelo, cada palabra de exhortación, todo lo que hizo en estas últimas horas con sus discípulos tenía una importancia vital, trascendental. Era como, ese momento era como el legado de Jesús a esos discípulos que habían caminado con él por 3 años. Por lo tanto, este lavamiento de pies tenía una bendición especial, porque había una capacitación que Jesús estaba soltando. Amén. Así que hemos respondido, por tanto, hasta ahora hemos respondido a cuándo, ¿verdad? También. ¿Cuándo sucedió? Ahora, seguimos ¿dónde? Mira que tienes al lado. Es muy importante que cada uno de nosotros podamos tener una experiencia de aposento alto. Amén. Ahora vamos al dónde. Tercera pregunta, ¿dónde? Bueno, fue en ese aposento. Ese fue el lugar. Me gusta cómo lo describe Lucas 22, del 11 en adelante. Dice, diréis al dueño, es Jesús diciéndole a sus discípulos, diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto. O sea, un gran aposento alto que estaba dispuesto para ese cometido. Preparad allí la cena. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él había dicho y prepararon la Pascua. Dice un gran aposento alto. O sea, fue un lugar que ese lugar no era de Jesús, pero era seguramente de gente que en esos 3 años de ministerio habían conocido a Jesús y amaban a Jesús y le cedieron aquel espacio. Y me llama la atención porque dice que era un gran aposento alto. O sea, no era un lugar pequeño. Muchos historiadores coinciden en pensar que es muy probable, como he dicho antes, que ese aposento alto fue el mismo aposento alto donde 50 días después se dio Pentecostés. Así que fue también el lugar donde vino la llenura del Espíritu Santo. No lo sabemos a ciencia cierta, pero sí que casi todos los comentaristas coinciden en que se cree que el mismo aposento alto de la última cena es el mismo aposento alto donde los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y también estos mismos historiadores dicen que esa propiedad era de María, la madre de Juan Marcos, o sea, de Marcos, el evangelista, el que escribió el Evangelio de Marcos. Así que sigamos con más preguntas. Hemos dicho dónde, ¿verdad? Ya tenemos claro dónde, ¿a que sí? ¿Quién? Cuarta pregunta, ¿quién lavó los pies? ¿Quién lo hizo? Jesús. Dice el texto, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Y más abajo dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y tenéis razón porque lo soy. O sea, ¿quién lavó los pies? El Maestro y Señor. Ahora, pensemos algo. Ya era algo grande el simple hecho de que un maestro, aquel que tenía la autoridad y el liderazgo, hiciese lo que era propio del más pequeño de los esclavos, o sea, del sirviente más pequeño, que dejase su manto, con lo que representaba el manto, ese precioso manto de Jesús, y se ciñese la toalla y tomase el lebrillo, la vasija, la llenase de agua y comenzase a lavar los pies con amor a sus discípulos. Pero eso ya, que un maestro y un líder en aquel momento de la historia hiciera eso era impresionante. Pero es que no era cualquier líder. Es que no era cualquier maestro. Es que Jesús no era un maestro y un líder como podía ser Gamaliel o como podía ser Nicodemo. No, era el que había venido de Dios. Y el que, dice ahí, el que volvía a Dios. El que tenía todas las cosas, dice, hemos leído en sus manos. Es decir, el Padre le había entregado el reino a Jesús. Es como que el Padre le había entregado el reino a Jesús y tú, hijo mío, vas a recuperar el reino que perdió Adán.
todo lo he puesto en tus manos. Tú me tienes que recuperar el reino. O sea, Jesús era Dios hecho hombre, era el primogénito del Padre, era el unigénito del Padre, era el que había estado por la eternidad en el seno del Padre, por quien habían sido hechas todas las cosas, era Jesús. Wow. O sea, estamos hablando de que era el todopoderoso, el creador, el omnipresente, el omnipotente. Sin embargo, Él quiso venir a ser uno con nosotros y no se conformó con ser uno con nosotros. Era la segunda persona de la Trinidad. Él nos deja esta lección de lavar los pies con amor y hacerse siervo de todos los hombres. ¿Amén? O sea que no era cualquiera. Quinta pregunta. ¿A quién? ¿A quién le hace esto? A sus discípulos. Y vemos ahí cómo Pedro se resiste, ¿no? Y dice, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies? Yo te tengo que lavar los pies a ti, jamás me vas a lavar tú a mí los pies. Y Jesús le dice, si no lo hago, no tienes parte conmigo. Y Pedro ahí enseguida dice, ¡buah! Lávame entero, ¿no? Pedro, es necesario, escúchame, yo creo que ahí lo que le estaba diciendo Jesús, es necesario que tú entiendas, Pedro, en este acto, que tú seas capaz de recibir mi amor, que tú seas capaz de entender la dimensión del amor que yo estoy derramando aquí, que tú recibas mi entrega, que tú recibas en este acto lo que yo voy a hacer posteriormente en la cruz, que tú entiendas que yo voy a derramar hasta la última gota de mi sangre por ti, que tú recibas mi ejemplo. Wow. O sea, Jesús le estaba lavando los pies a Pedro y sabía que le iba a negar. Pero no solamente se los lavó a Pedro, sino que se los lavó a Judas. Porque Judas estaba ahí y fue uno de los 12 a los cuales Jesús le lavó los pies, a Judas también, sabiendo que le iba a traicionar. Y no solamente le lavó los pies, sino que dice que mojó pan. Dice, atrás de que yo le dé el bocado, dice, a que yo le dé el bocado es el que me va a traicionar. ¿Y sabéis lo que era dar el bocado en ese momento? Dar el bocado era darle la honra. O sea, si yo en la cena, el maestro, le daba el bocado a alguien, lo estaba honrando. Fíjate hasta qué punto. Jesús, yo creo que en ese momento fue la última oportunidad para Judas. Yo creo que en ese instante, esa noche fue la última oportunidad porque Jesús le dio oportunidad hasta el último momento a Judas para que se arrepintiera de lo que estaba pasando en su corazón. Y lo honró hasta el final, le lavó los pies, le dio el último bocado para honrarlo y decirle, le dio el bocado para honrarlo y decirle, te amo, Judas, te amo, sé lo que estás pasando, sé la batalla interior que tienes. Pero Judas estaba ya, dice que tomado por el diablo. Y justo cuando le da el bocado, se fue. Y es que, ¿sabes? Eso me hace pensar, ¿no? ¿Sabes? Escúchame algo. Cuando se manifiesta el verdadero amor de Dios, o cambias o no puedes soportarlo. Allí el único diablo que había, entendedme bien, ¿no? No pudo aguantar, se tuvo que ir ante la manifestación que estaba sucediendo en ese aposento alto, esa manifestación del amor de Jesús. Así que, aplicando para hoy, es muy importante que cada uno de nosotros podamos tener una experiencia del aposento alto. Que cada uno de nosotros, que tú y yo, nos encontremos con ese amor. Que tú y yo verdaderamente nos encontremos con el Jesús crucificado, muriendo en la cruz, que se te revele la cruz, que se te revele el amor de Dios, que se te revele y que tú puedas ver a Jesús lavando tus pies. Y que puedas entender quién era Él y que Él te está lavando los pies. Entender que Jesús me lava los pies. Comprender que Jesús se entrega, siendo el Señor, siendo quien es, y que se hace siervo de cada uno de nosotros. ¿Tú puedes entender esto? ¿Podemos entender que Jesús se ha hecho siervo nuestro? Los que somos discípulos debemos recibir esta lección y tener una experiencia con el amor, un aprendizaje a través de su humillación, a través de su obediencia. Amén. Ahora, sexta pregunta, seguimos preguntando, ¿por qué? Jesús dice, porque os he dado ejemplo. Si no te lavo, ¿por qué? Porque si no te lavo, Pedro, no tienes parte conmigo. O sea, Él no solamente lo hacía por amor, sino que estaba modelando, estaba dándonos ejemplo, estaba dando ejemplo a sus discípulos
y también a nosotros. O sea, Él estaba impartiendo el espíritu del reino. Por eso, hermano, hermana, nunca vas a poder ser un buen líder. Es como que hay, en esa enseñanza, imagínate a Pedro, ¿no? Jesús estaba transmitiendo a Pedro, Pedro, tú vas a ser alguien muy importante en la iglesia, pero tú nunca vas a poder ser un buen líder y nunca vas a poder ser un buen siervo si no aprendes de Jesús como siervo, si no aprendes de mí como líder. Es necesario que yo te lave los pies, Pedro, para que tú entiendas que tú tienes que hacer lo mismo. Y este contacto, este lavamiento, no fue solamente el agua lavando los pies, sino que fue el contacto del amor de Dios con sus discípulos. Es como si le estuviera diciendo a Pedro, es mi amor. Yo voy a derramar mi sangre en la cruz por ti, Pedro. Voy a dar toda mi vida por ti en la cruz del Calvario. Y por esa sangre que yo voy a derramar vais a ser lavados. Tienes que experimentarlo, Pedro. Tienes que recibirlo para que el día de mañana tú, Pedro, también puedas lavar los pies y te entregues y te derrames por amor a los demás. Porque si no lo recibes, no vas a poder darlo. Es tremendo esto, ¿verdad? Ahora, séptima pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Dice el texto, pues si yo, el Señor y Maestro, lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Di conmigo, unos a otros. No se te olvide eso, porque vamos a hablar de eso ahora. Porque os he dejado ejemplo, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices, bienaventurados, si lo practicáis. Ahora, fijémonos que Jesús está diciendo que si no sabemos ceñirnos la toalla, es como que le está diciendo, Pedro, si tú no sabes ceñirte la toalla, si tú no sabes ceñirte la toalla, si tú no sabes servir, teniendo al otro como más importante que tú mismo, es como si en el fondo tú, Pedro, te estuvieras posicionando como más importante que yo. ¿Entiendes esto? O sea, y aplicándolo a mí, yo por ejemplo, si yo como siervo de Dios, como discípulo de Jesús, no sé ceñirme la toalla, no sé servir, teniendo un alto concepto mayor de mis hermanos que de mí mismo, en el fondo es como que yo me estoy posicionando como más importante que Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo pudo hacer. Y si Él lo pudo hacer y yo no soy capaz de hacerlo, es como que yo me estoy colocando como más importante, como superior a Jesús. ¿Lo entiendes, verdad? Y Jesús dice, no, ningún siervo es mayor que su Señor. Si yo soy el Señor y soy el Maestro, como habéis dicho, y yo lo he hecho, todos los que son mis discípulos, todos los que son mis hijos, todos los que son mis hijas, todos los que son mis siervos, mis siervas, deben saber ceñirse la toalla, deben saber lavar los pies al prójimo, teniendo al otro como más importante. ¡Wow! Y dice, así vais a ser bendecidos, bienaventurados. Bienaventurados si practicáis esto, doblemente felices. O sea, la bendición del Padre va a caer sobre ti si practicas esto, Pedro. Y a los demás, claro. El Padre te va a bendecir, porque el Padre va a ver en ti que eres un verdadero hijo de Dios, que eres una verdadera hija de Dios, que eres un verdadero siervo, una verdadera sierva, una verdadera discípula, discípulo de Cristo Jesús. Y sabes que el Padre te va a bendecir. ¿Por qué? Porque el que se humilla, Dios lo levanta. Y el grande en el reino, ¿quién es? El que se ciñe la toalla. El grande en el reino es el que sirve, el que lava los pies. Dile que dice al lado, el grande en el reino es el que lava los pies. El que sirve es el grande en el reino. Entonces, ¿para qué lo hizo el Señor? Para que como yo os he hecho a vosotros, vosotros también hagáis unos a otros. Así que, si queremos saber si alguien... esto es algo muy evidente, ¿no? Si tú quieres saber si alguien ha tenido realmente un encuentro real con el amor de Jesús, tienes que mirar su servicio. O sea, tú miras cómo sirve y enseguida sabes si verdaderamente se ha encontrado con ese amor, si se le ha revelado la cruz, si ha entendido quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Porque es imposible que yo le lave los pies a nadie
y que yo sirva como Jesús sirvió si Dios no me ha revelado ese amor? Es imposible. No puedo dar lo que no he recibido. Y Dios, y es imposible que sirvamos como Dios quiere si primero Él no nos ha hecho eso. Es imposible que yo le lave los pies a mi hermano si no se me ha revelado que Él me ha lavado los pies a mí. Cuando Jesús nos lo hace a nosotros, es cuando tú dices, ¡wow! El Señor me ha lavado los pies. ¿Cómo no se lo voy a lavar yo a mi hermano? Si Jesús me ha lavado los pies. ¿Sabes? Y muchos quieren el manto de Jesús. Y es precioso el manto de Jesús. Y el que desea manto, buena cosa desea. El que desea el ministerio, el que desea el manto, el que desea, es bello, es hermoso el manto de Jesús. La dignidad que te da el llamado, el ministerio, la gloria, la unción, los milagros. Gloria a Dios. Todos tenemos que anhelar el manto de Jesús. Pero hay muchos que anhelan el manto y no anhelan la toalla. Y Jesús nos está diciendo con esta enseñanza, el manto es bello, pero el manto más bello es la toalla. Así que cíñete, hijo mío, la toalla. Cíñete, Pedro, la toalla. No te la quites, Pedro. Toma el lebrillo y sirve. ¿Sirve dónde? En tu trabajo. Sirve en la sociedad donde te han puesto. Sirve allí donde estés. Sirve en la iglesia. Sirve en el supermercado. Sirve en cualquier lugar. Sirve en tu vecindario. Sirve, 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 sirve. No te quites la toalla nunca. Aleluya. Pero también es verdad que hay personas que no pueden dar lo que no han recibido. ¿O no? Muy complicado. Si no tienes la revelación de esto, si no entiendes lo que has recibido, no puedes darlo. Y Dios nos quiere llevar a ese momento de aposento alto con Jesús. Él quiere. Señor, llévanos a ese lugar de aposento alto donde se nos revele tu amor. A ese momento en el que se te estaban reventando los capilares y estabas sudando sangre en Getsemaní. Que se te revele esa sangre derramada para limpiar nuestros pecados. Que se nos revele el Hijo del Hombre. Yo recuerdo, mientras me preparaba la enseñanza, recordando ese momento donde tuve esa revelación personal de la cruz. Esa revelación personal de Jesús muriendo por mí en la cruz. Y es como que, ¿por mí? O sea, yo estaba en ese momento de mi vida, en una condición donde me pasó lo más maravilloso que le puede pasar a una persona, que es que Dios te revele quién eres. Y entonces, cuando Dios me reveló quién era yo y pude ver quién era Él, entonces cuando pude entender lo que hizo por mí. Porque, ¿sabes? Yo tuve un sueño muy revelador, un sueño en el cual yo me veía a mí mismo. O sea, es como que el sueño es como yo, una cámara siguiéndome a mí, a ese hombre que era yo, ¿no? Y yo podía ver cómo yo trataba a la gente, cómo trataba a mi esposa, cómo trataba a mis hijos, cómo trataba a mis comerciales en ese momento, porque tenía comerciales a mi cargo, cómo yo mentía, cómo yo vivía, tenía 3 vidas, o sea, me pude ver a mí mismo. Y es como que verme a mí mismo me di cuenta de la clase de persona que era. A tal punto que Ruth estaba conmigo en la cama y ella se acuerda porque pegué un salto de la cama, porque eso fue una pesadilla. Y entonces me desperté sudando. Y recuerdo que me tiré de la cama abajo, me puse de rodillas y digo, yo no quiero ser esa persona. Ese soy yo. Ese soy yo. Y en ese momento, cuando entendí que ese era yo, inmediatamente es como que mi mente voló hacia lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Entonces, viendo la realidad de quién era yo y entender que Jesús, siendo quien era Él, por mí, que era una escoria, hizo lo que Él hizo. Fue como una revelación de su amor que ya no me dejó igual nunca más. Porque era yo quien merecía estar en la cruz, no Él. Poder ver a Jesús ahí ciñéndose la toalla. Entonces,
Cuando recuerdo que empecé a leer la Biblia y daba la casualidad que estaba leyendo Juan y vi esto y dije, wow, o sea, el Señor se ciñe la toalla a un mísero como yo y me lava los pies. O sea, esta experiencia del lavamiento en el aposento alto debemos tenerla cada uno de nosotros, porque si no la tenemos no la podemos dar. Es teniéndola y nos cuesta, ¿verdad? Ahora la última pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Ah, Josué, me vas a decir, Josué, pues ya sabemos cómo lo hizo, ¿no? Se ciñó la toalla, se quitó el manto, tomó el lebrillo, lo llenó de agua y fue lavando los pies de sus discípulos uno a uno. En aquel tiempo no había sillas como ahora, entonces se tuvo que poner seguramente de rodillas para lavar los pies de sus discípulos. Pero, ¿sabes? No se trata tanto de eso, de cómo lo hizo exteriormente, sino cómo lo hizo interiormente. Porque sabes que tú puedes lavar los pies con orgullo. Tú puedes lavar los pies de una forma mecánica o hacerlo como hacen algunos sitios que se ha convertido ya en un rito, de lavarse los pies. Lo hacen como un rito. No, no, no. O sea, puedes hacerlo como algo religioso incluso, o puedes hacerlo, oye, puedes darle un beso como Judas le dio, con traición, ¿verdad? Lo más conmovedor para sus discípulos en ese momento es como Jesús lo hizo. Y es que lo hizo con amor. Jesús lo hizo lleno de amor. Dice la palabra que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Me gusta mucho porque en griego dice que los amó hasta lo sumo. O sea, los amó hasta lo sumo. No se puede amar más que lo sumo. O sea, los amó a más no poder, hasta lo máximo. Imagina, por ejemplo, conmigo, el ambiente que había en ese aposento alto. Ese amor de Dios que yo creo que se podía cortar. En ese lugar había una presencia de Dios tan grande. El amor de Dios estaba tan presente que, como hemos dicho antes, el único demonio que había tuvo que irse. No se pudo quedar, el pobre de Judas. Y entonces Jesús dice las palabras finales. Dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y dice, no hay un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Amaos como yo os he amado. ¡Wow! O sea, amaos como yo amo, que os acabo de lavar los pies. Amaos con esa humildad. Amaos con esa entrega. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿El cómo? ¿Cómo lo hizo? Con amor. Ahora, hemos respondido a las 8 preguntas, ¿verdad? Jesús dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y nosotros estamos intentando entender un poquito mejor, ¿a que sí? Ahora, en el aposento alto hubo un doble lavamiento. Y antes de deciros eso, quería poner un ejemplo, porque ¿puedes darle para atrás? A ver, uno más. ¿Más? ¿Más? No, dale para adelante. Entonces no, dale para adelante. Es que quiero que veamos algo muy interesante porque dale para adelante. Otra más. Otra más. Otra más. Otra más. Otra más. Más. Otra más. Otra más. Otra más. Ah, vale, pues dale para atrás, venga. Dale para atrás. Vamos a seguir. Es que sentía compartir. Dale para atrás. Seguimos ahí. En el aposento alto hubo un doble lavamiento. Di conmigo, doble lavamiento. En el aposento alto hubo un doble lavamiento. Primero, el lavamiento del amor de Jesús. Ese momento donde Jesús le lava los pies. Pero dice que unos días después, la Biblia nos habla de otro aposento alto que era grande también. Por eso muchos comentaristas creen que era el mismo aposento alto. Yo también creo que era el mismo aposento alto, pero bueno, da igual, era un aposento grande, un gran aposento alto. Así que unos días después, concretamente 50 días después, el día de Pentecostés, en el aposento alto hubo otro lavamiento. Digo conmigo, 2 lavamientos. Hubo primero el lavamiento del amor de Jesús y el segundo lavamiento fue el lavamiento del Espíritu Santo, cuando se derramó en ese lugar sobre 120 de sus discípulos. Ahora vamos a leer lo que pasa, porque en Tito,
3, 5, 6, tenemos algo, este texto es de oro, me gustaría que lo tuviera subrayado en tu Biblia, dice, Él nos salvó no por obras de justicia, ya sabéis que no somos salvos por obras, es Jesús quien obró la salvación, amén. Por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Por medio del lavamiento de la regeneración, ahí tenemos el lavamiento de la regeneración, que es el lavamiento de la sangre de Jesús. O sea, para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida con el segundo lavamiento, primero tiene que haber un lavamiento, que es el lavamiento del amor de Jesús, del amor y el perdón de Jesús. Porque nosotros estamos sucios por el pecado y tenemos que recibir el amor y el perdón de Jesús para poder recibir el lavamiento del Espíritu Santo. Y aquí está el primer lavamiento, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, di conmigo, primer lavamiento, y luego la renovación por el Espíritu Santo, ahí está el segundo lavamiento, que Él derramó sobre nosotros abundantemente. Esto es una gran noticia. ¿Cómo derrama el Señor el Espíritu Santo? Abundantemente. ¿Lo derrama con gotitas? No, abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Así que la salvación no es por obra, sino conforme a su misericordia. La salvación es por Cristo, por medio del lavamiento de la regeneración. Ahí está, la sangre de Jesús, el lavamiento de la regeneración, lavamiento de nuestros pecados por la sangre de Jesús y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está el otro lavamiento, que es cuando el Espíritu Santo viene a ti y eres hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Y el Espíritu Santo entonces dice que te renueva para que vivas en novedad de vida. Esa es la salvación en el doble, ¿la estás viendo? En el doble lavamiento. Derrama después el Señor el Espíritu Santo para llenarnos con toda capacidad. Entonces, en el primer aposento, en el primer lavamiento, tú ahí te quedas limpito, pero necesitas el segundo lavamiento, que es el que activa el amor de Dios. O sea, tú no puedes moverte en ese amor que has contemplado si no eres lleno del Espíritu Santo. No puedes darlo. Necesitas el doble lavamiento. Dile al que tienes al lado, necesito el doble lavamiento. Este doble lavamiento es el lavamiento, estos dos lavamientos son los que nos capacitan para poder seguir la misión que Jesús nos ha encomendado. Por eso decimos que es la capacitación del aposento alto. Porque los dos lavamientos tienen lugar en ese mismo aposento, en el aposento alto. Así que yo necesito ser lavado por el amor de Dios, necesito ser lavado por el amor de Jesús y necesito ser lleno del Espíritu de Jesús, del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Sin ambos lavamientos yo no puedo servirle al Señor. Yo no puedo ir a la misión que Él tiene para mí. Si yo no me lleno del Espíritu Santo, si yo no me dejo guiar por Él, no voy a tener el amor que necesito para actuar como un discípulo de Jesús. Fíjate, Jesús le dice a sus discípulos, mirad chicos, es como que Jesús le está diciendo, ¿cómo se dice? Parafrasear, sí. Mirad chicos, no podéis ir a la misión que tengo para vosotros si primero no tenéis una experiencia con mi amor. Y yo quiero que os acordéis de esto, de este acontecimiento, de este momento que os estoy lavando los pies. Pero también necesitáis, y les hace la promesa ahí en Hechos, dice, id y esperad en Jerusalén porque necesitáis otro lavamiento, necesitáis el derramamiento del Espíritu Santo porque sin el poder de lo alto no podéis ser mis testigos. Y ahí lo tienes en Hechos capítulo 1, verso 8, que dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis mis representantes y podréis llevar a cabo la misión que tengo para vosotros. Así que sin ambos lavamientos no podemos ir a la misión. ¿Y cuál es el espíritu del aposento alto? El espíritu del aposento alto es el amor. Es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo llenando nuestra vida, llenando a la iglesia, dándonos el poder y guiándonos en todo, dándonos la autoridad. ¿Sabes? Dios es amor. Por lo tanto, es una llenura, la llenura del Espíritu Santo. Lo que pasó allí en Pentecostés es una llenura de amor. Es una llenura del Espíritu Santo, es una llenura de amor. Dile que te es una llenura de amor. Y sin esto no podemos llevar a cabo nuestra misión.
¿Crees que necesitamos? Yo estaba esta mañana pensando, Señor, necesitamos más aposento alto. ¿Lo crees o no, hermano? ¿Crees que necesitamos más aposento alto? Ahora, para terminar, quiero conectar los dos lavamientos con el capítulo 5 y 6 de Gálatas. Vamos a conectar el amor de Jesús con el poder del Espíritu Santo. O sea, vamos a conectar los dos lavamientos. Vamos a conectar el amor de Jesús, ese amor que se manifiesta en cómo nos servimos, en cómo nos lavamos los pies, en cómo nos amamos, en cómo nos entregamos los unos a los otros. Digo conmigo, unos a otros. Vamos a ver eso, no pierdas de vista eso, unos a otros. Y vamos a conectarlo con el poder del Espíritu Santo. Amén. En Gálatas capítulo 5 y 6 vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos capacita para ese amor que Jesús les mandó tener. Un mandamiento nuevo os doy, que como yo os he amado, vosotros os améis unos a otros. Ahora, escucha bien esto. Escucha bien esto. Esto es otro nivel. Es otro nivel de amor. Es un nivel superior, porque si recordáis, hasta ahora, hasta ese momento que Jesús dice esto, el mandamiento era, amarás a tu prójimo como qué, como a ti mismo. A ver, dale para atrás. O sea, ahí dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que como yo os he amado, vosotros también os améis unos a otros. O sea, es otro nivel de amor, superior al amar a mi prójimo como a mí mismo. Dios me dice que esté dispuesto a dar mi vida por mi hermano. Escúchame bien esto, porque es otro nivel. Mira, dale la siguiente foto. No sé si habéis visto esta escena en el cine. Imagínate. O sea, hasta este momento era, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Imagínate que Xavi está en el agua, se hundió el Titanic, y yo estoy en la puerta y solo hay sitio para mí. Y yo amo a Xavi como a mí mismo. Lo amo tanto y yo, ay, hermano, se hundió el Titanic. Qué frío hace, hermano mío, Xavi, cuánto te amo, Xavi. Pero yo voy a entrar en un conflicto. ¿Por qué? Porque me amo a mí también. Y lo amo a él como a qué? Como a mí mismo, ¿no? Y entonces le voy a animar mucho. Pero Xavi, bueno, Xavi, me parece que te vas tú, ¿sabes? Ahora Jesús lo eleva. Lo eleva, Jesús lo eleva, dice, no es que te lo ames como a ti mismo, sino que lo ames como yo os he amado a vosotros. ¿Y cómo nos amó Jesús? Xavi, sube. Yo muero por ti, Xavi. Y Gina, contenta. Amén. ¿Entendéis? O sea, ¿cómo puedo yo hacer eso con Xavi? Eso no es natural. Eso no es normal. Eso es sobrenatural. Eso no lo puedo dar yo si yo no estoy conectado a la fuente de amor. Si yo no estoy conectado a Dios. Si yo no soy un hombre de aposento alto, es imposible que yo dé ese fruto. ¿Lo estás viendo? O sea, la ley me obligaba en algún momento a amar como a mí mismo. Pero Jesús está diciendo, ama más que a ti mismo. O sea, da la vida. El que ama da la vida por su amigo. Eso es tremendo. O sea, y ¿sabes? El Señor nos dice, Josué, Encarna, Xavi, Gina, todos los que estamos aquí, no podéis. Porque no es vuestro amor, es mi amor. Así que tú tienes que darle lugar a mi espíritu en tu vida. Tienes que llenarte de mi espíritu para poder dar ese fruto. Porque solo así tú vas a poder cumplir el cometido que tengo contigo. Solo así tú puedes cumplir el sermón del monte. Ese que tanto leemos de capítulos 5 y 6, 7 de Mateo, que dice, amar a los que nos odian, orar por mis enemigos, amar a mis enemigos, hacer el bien al que me hace el mal. Eso no es humano. Eso no es normal, eso es sobrenatural. Es el amor de Dios. Pero para eso hay que tener un encuentro con Jesús en el aposento alto. Porque ¿cómo yo voy a dar eso si no lo recibo?
Primero me tiene que llenar el vaso para luego yo poder dar ese agua. Porque si no me llena el vaso no puedo dar ese agua. Ahora, en Gálatas 5:13 dice, vamos a conectar los dos lavamientos, el amor de Cristo con el Espíritu. Dice, a libertad fuisteis llamados. Nosotros son libres. Amén. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Os pongo en contexto, aquí los Gálatas estaban intentando que los nuevos cristianos se judaizaran, o sea, que se circuncidaran, que volvieran a la ley, que cumplieran los preceptos de la ley. Ahora, Jesús vino a cumplir la ley. Pero dice, para darnos libertad sobre la ley, dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Otra vez, los unos a los otros. Pero, ¿qué está diciendo aquí? ¿Que vivimos sin ley? No, sino que vivimos en una ley distinta, en una ley superior, que es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es la ley del amor. Di conmigo, la ley del Espíritu es la ley del amor. O sea, esto no es que vivimos sin ley, sino que vivimos bajo otra ley. Ahora, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está el aposento alto. Los unos a los otros. Ahí está, lavar los pies. Servirnos por amor los unos a los otros. Ahora vamos a seguir leyendo el 14. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Me encanta porque Pablo era súper realista. O sea, un versículo antes estaba diciendo, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos por los otros. Pero me encanta su realismo, porque él pone eso como meta, pero al final dice, a ver, aquí. Es como que dice, es que como que contrasta, ¿no? Me he perdido. Dice el verso 14, pero toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo a ti. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, Josué, pero ¿esto se lo está diciendo a cristianos? Sí. Y está diciendo que nos podemos morder. ¿Tú no has visto algún hermano que lo ves venir y lo ves así? Que os podéis morder, que os podéis comer, que os podéis consumir. O sea, en vez de servir por amor, podemos ocasionar daño si estamos en la carne. Mirad que no os consumáis unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú prendes un fuego en la iglesia, tú mismo no vas a poder escapar de las llamas, porque tú eres parte de la iglesia. O sea, dice la palabra que la lengua es un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Pero ¿sabes qué? Que si tu lengua enciende un fuego en ese bosque, de ese bosque no sales tú. Estás tirando piedras a tu propio tejado. Si yo enciendo con mi lengua, abro murmuración, abro división, hablo un espíritu de queja, un mal ambiente, ese fuego acaba dañándome a mí también, porque yo estoy dentro de la iglesia y la iglesia es una sola cosa, porque yo soy parte del ecosistema. Por eso dice, mirad que no os consumáis, está hablando de fuego. ¿Qué contraste hace aquí, verdad, Pablo? Dice, servíos por amor los unos a los otros, pero tened cuidado, porque seguimos teniendo una carne peligrosa y dañina. El viejo, la vieja, que no muere. Oye, es vieja pero no se muere, ¿eh? Y viejo pero no se muere, está ahí. Y nos podemos morder. ¿Nos podemos morder? Claro. O sea, no se trata de canibalismo dentro de la fila del cristianismo, no, no. Pero sí hay bocados que a mí, por ejemplo, personalmente, me han dejado cicatrices. Bocados de traición, bocados de juicio, bocados de murmuración, bocados de muchas cosas. Y saben, nos podemos herir en la carne. Dice el verso 16, digo pues andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Mira el 16 lo que dice. ¿Qué tenemos que hacer?
Andar en el Espíritu. ¿Cómo puedo yo servir en amor a mi hermano sin morderle? Andando en el Espíritu. ¿A qué me lleva el Espíritu? Al amor. Porque Dios es amor y el Espíritu de Cristo es amor. Así que el Espíritu me dice, oye, ponte la toalla, sirve. No seas un gruñón, no muerdas. Mira que te dice, no ladres. Y Jesús sabe que no podemos. Por eso Él nos dice, es mi amor, dale lugar a mi Espíritu, llénate de mi Espíritu, ven al aposento alto. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí está la clave, mira, escucha. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y ¿sabes qué? Tenemos que ser francos. Y el mayor problema que tiene mi familia, ¿sabes cuál es? Carne. El mayor problema que tenemos en la iglesia, ¿sabes qué es? Que hay mucha carne. El problema que tenemos a menudo cuando estamos sirviendo juntos en el ministerio también es la carne. Que aparece nuestra carne, que aparece el ego, que aparece la carne, aparece la inmadurez en lugar de Cristo y el Espíritu de Cristo. Incluso el otro día estaba caminando con gente que son pastores y los oyes hablar y dices tú, santo Dios, por razón está la iglesia así. Porque hablan de ellos. Y yo, ¿en qué instituto teológico has estudiado tú? Yo digo, porque yo he estudiado en no sé dónde, estoy en no sé dónde, no sé cuánto, así. Y ni siquiera le dan la gloria a Dios, porque has hecho todo eso, por lo menos dale la gloria a Dios. Pero parece que son como empresas, oye, que se están diciendo, cuánta inmadurez también en el liderazgo. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué necesidad hay de hablar esto a cristianos que ya se han arrepentido de sus pecados? A lo mejor tú estás ahí y estás diciendo, pues yo no estoy en borracheras, o yo no estoy en fornicación, o etcétera, ¿no? Pero ¿sabes qué? La carne se sigue manifestando en la iglesia con celos, con envidias, con murmuración, con enemistades, con disensiones, con rebeldía. En lugar de ser guiados por el Espíritu, a veces veo que estamos en lo viejo. Y yo digo, Señor, yo quiero salir de lo viejo. Quiero crucificar al viejo, dejarlo bien clavado ahí. Mira que necesitamos más aposento alto. Para llenarnos del amor y para ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces vamos a amar. De verdad, nos vamos a saludar. Nos vamos a sonreír. El otro día estaba en Murcia y veo cosas que digo, una hermana se acerca y habían dos hermanos y se acerca uno y lo saluda. Y el otro al lado y se va. ¿Por qué no saluda al otro? Ay, no, porque es que me tiene manía. Santo. Es que me tiene manía. Pues no sé yo, no sé, pero son cosas desplantes que yo, cosas que a veces digo, bueno, una guardería. Y la que dice, necesitamos aposento alto. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, necesitamos llenarnos del amor de Cristo para amar a la gente, para perdonar, para que no haya contienda ni haya envidia, para que haya perdón auténtico en el corazón, en lo que dependa de nosotros poder estar en paz con todos. Amén. Dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es eso? Eso es un carácter. ¿Qué carácter? ¿El carácter de quién? De Cristo. O sea, todas estas virtudes representan el carácter de Cristo. Cuando alguien posee el fruto del Espíritu, ¿qué ves en esa persona? Ves a Cristo. Ese es el mejor piropo que te pueden echar. Hueles a Cristo. El 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Ahí está. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que si el Espíritu Santo te salvó, que si el Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo y que si vives por el Espíritu,
que andemos en el Espíritu. ¿Qué pasa, Ruth? ¿Estás en el Espíritu? ¿Sí? ¿O quieres que termine ya? Amén. Pues vámonos, venga. O vosotros lo perdéis. Queda nada. Si vives por el Espíritu, anda por el Espíritu. Amén. Pero para eso hay que ir al aposento alto. Hay que pasar tiempo con Jesús y que Él nos lave los pies y tú se los laves a Él. Hay que pasar tiempo en el aposento alto, pidiendo una y otra vez, derrama tu Espíritu, Señor, para que me fortalezca mi espíritu. Hoy quiero ser guiado por ti, Señor. Tienes que conquistar eso en tu vida. Dios siempre está, ¿sabes? ¿Te ha pasado alguna vez que parece que estás en la presencia del Señor y dices tú, parece que hoy, ¿no? ¿No te ha pasado como a mí? Que llegas a la presencia de Dios y dices tú, uy, ayer estaba ahí como flotando en una nube y parece que el Señor, ¿sabes que no es el Señor? Es tú, es nuestra alma. Nuestra alma porque a lo mejor no has descansado lo suficiente, o porque a lo mejor tienes un día por delante con muchas cosas que hacer y tienes preocupaciones. Dile al que tienes al lado, Dios siempre está. Los que no estamos igual somos nosotros. Y aunque, escúchame, pero ¿no te ha pasado también que aunque no lo has sentido y has estado ahí, luego el día te ha ido mejor? ¡Aleluya! ¿A que sí? Por eso tenemos que llevar cuidado. Mira, madurez es que tú y yo aprendamos a controlar nuestra alma y a poner nuestra alma bajo el Espíritu. Eso es madurez. Es saber estar en el aposento alto. ¿Lo sentamos o no lo sintamos ese día? Así que vamos a por ello. Amén. ¿Cuándo se derramó el Espíritu Santo? En Pentecostés. ¿Cuándo estaban cómo? Cuando todos fueron uno. Cuando todos se ciñeron de amor. Yo creo que en el aposento alto todas las desavenencias que había entre los discípulos desaparecieron. Y cuando todos fueron uno, cuando todos se ciñeron la toalla y se llenaron del Espíritu, es cuando la iglesia estalló. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar al aposento alto, a ser lavados por tu amor y a ser lavados por la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Si no subimos al aposento alto, no vamos a poder bajar, Señor, con el poder para llevar a cabo la misión. Por eso, Padre, necesitamos pasar tiempo allí. Hay que subir y también saber permanecer, Señor. Que podamos aplicar este mensaje, Señor. Entendamos que necesitamos momentos de amor en el aposento alto, donde yo recibo el amor de Jesús, donde Él me lava los pies, yo le lavo los pies a Él y ahí recargo mi batería de amor. Señor, que podamos entender que necesitamos el aposento alto para permanecer allí y saber buscar los tiempos de llenura, de pedirle al Señor su poder para entonces poder bajar de ese aposento alto y cumplir el propósito que tú tienes con nosotros. Al aposento alto hay que subir. Eso es estar contigo, Señor. Tener tiempos de adoración, Padre. Tiempos de encuentro, tiempos de reunión con los hermanos como este martes, Señor, y buscar al Señor juntos. Hay algo especial cuando te buscamos juntos, Señor. Saber permanecer allí, saber buscar los tiempos de tu llenura. Cuando subes al aposento alto se nota, porque bajamos bien, aleluya. Se nota cuando bajamos con el fuego, con el amor, con el Espíritu para poder dar lo de Cristo. Así queremos ir a la misión, Señor. No queremos ir con nuestra carne, queremos ir en el Espíritu. Este mensaje, Señor, se titula La capacitación del aposento alto. ¿Y cuál es el espíritu del aposento alto? Es el lavamiento del amor y es el lavamiento de la renovación continua de tu espíritu en nuestra vida, Señor. Te pedimos esto, Señor, ayúdanos y encomendamos nuestra vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga. Nos vamos.